La película continúa con Bok ahora guiando a la manada a la Tierra Blanca. Pero la misma camina en silencio, como si nadie supiera cómo volver a hablar después de lo que pasó en el océano. Bok iba al frente balanceándose sobre una roca, mientras guiaba al grupo por un sendero estrecho entre raíces gigantes. Estaba contando una vez donde peleó con un estegosaurio. Pero nadie respondió. Miró a Manny, a Diego, a Sid y luego a todos que seguían caminando con la mirada baja. Hasta que Crash y Eddie se mostraron interesados en su historia y hablaron con él entre risas de sus aventuras. Por primera vez en mucho tiempo, ambos hermanos soltaron una risa corta, mientras escuchaban la historia de Bok. Y durante apenas un segundo, la vieja energía de la manada pareció regresar. Aunque solo para ellos. Sid volvió a bajar la mirada. Diego siguió caminando en silencio. Y Manny sintió el peso de aquello en el pecho. Ellie caminó lentamente hasta quedar junto a él. Dándoles una seña para que se acerque a hablar con ellos y aunque Manny duda, Ellie asiente. El mamut observó a Sid y Diego. Diego, Sid, ¿podemos hablar? Sid levantó apenas la mirada. Diego ni siquiera se detuvo. Pero después de unos segundos, el tigre dientes de sable habló. Habla. Manny mide sus palabras. Sé que lo que pasó en el océano. Diego se detuvo en seco. El tigre giró lentamente hacia él. Y por primera vez desde el accidente, había furia real en sus ojos. ¿Ahora quieres hablar de eso? Sid levantó un poco la cabeza, nervioso. Crash y Eddie dejaron de sonreír. Incluso Bok dejó de reír y se calló. Diego respiraba agitado. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que aún quiero pensar que hiciste lo correcto, pero cada vez me cuesta más. Shira confió en ti. Sid confió en ti. Yo confié en ti. Y cuando llegó el momento, elegiste quien valía el riesgo. Manny intentó responder. Yo solo quería protegerlos. A él y al bebé. Rugió Diego. Eso fue lo único en lo que pensabas. ¿O ya se te olvidó cuando nos dijiste que la regla de una manada era que entre todos se cuidan? Manny levantó la voz por primera vez. Tenía miedo. Tenía miedo de perderlos otra vez. No podía ver cómo desaparecían todos. Diego lo observó. Y aunque seguía molesto, por un instante también vio algo más. El dolor y la culpa. Manny respiraba temblando. No quise que pasara eso, yo jamás quise, pero pasó. Y ya no puedes arreglarlo diciendo que tenías miedo. No te odio, Manny, pero desde ese día, ya no sé cómo mirarte. Eso destruyó más al mamut que cualquier grito. Sid observó a ambos en silencio. Bok miraba alrededor incómodo, como alguien que accidentalmente entró a una discusión familiar ajena. Finalmente, Sid habló, apenas. Yo, aún no sé qué pensar. Porque sigo viendo a Manny y. Sigo viendo a mi mejor amigo. Pero también sigo viendo el lugar donde mi abuela desapareció. Y creo que esas dos cosas viven en mi cabeza al mismo tiempo ahora. Después de eso, siguieron avanzando, pero la tensión seguía ahí, en un silencio donde todos seguían juntos, pero ya no sabían cómo volver a mirarse igual. Bok pronto comenzó a contar sus historias, mientras Crash y Eddie lo escuchaban fascinados. Hablando de cómo terminó haciendo tiranosaurio al tiranosaurio, Crash soltó una carcajada. Sid los observó de lejos. Y por primera vez en mucho tiempo, rió un poco también. No una risa enorme. No una de sus tonterías habituales. Solo una pequeña. Eddie lo notó enseguida. Dios Sid, me alegra mucho que ya hayas vuelto a ser tú. Pensamos que ya te habías convertido en un amargado como Diego. Añadió Crash. Sid rodó los ojos. Gracias, creo. Y aunque era un momento pequeño, se sintió bien. Porque Crash y Eddie no intentaban arreglarlo. Solo estaban ahí. Ellie caminaba más atrás junto a Manny. Aunque comenzaba a respirar con dificultad. ¿Estás bien? Sí, solo, de pronto se detuvo. Todos voltearon. Ellie cerró los ojos un momento mientras soltaba un pequeño quejido. El corazón de Manny se congeló. Ellie. Ella abrió los ojos lentamente. Creo que ya viene. El pánico fue inmediato. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Gritó Crash. No sé. Ni siquiera sé cómo nacimos nosotros. Respondió Eddie. Diego, por primera vez desde la pelea, había sonreído mientras Manny se acercaba a Ellie, diciéndole que estaba ahí. Y esta vez no se escuchó como el líder de la manada. Se escuchó solo como Manny. En una divertida secuencia donde el grupo improvisó un pequeño refugio, donde Sid no pudo evitar reír al ver cómo se alteraban todos y Diego soltó una pequeña carcajada baja también, con Manny feliz de que su amigo, aún seguía siendo el mismo.
Y en ese momento, un pequeño llanto rompió el silencio del mundo perdido y todos se quedaron inmóviles. La pequeña mamut abrió apenas los ojos. Y Manny sintió algo romperse dentro de él. Pero esta vez, no era dolor. Era esperanza. Sid se acercó lentamente. Como si tuviera miedo de arruinar el momento. Y el grupo poco a poco se acercó, incluso Diego. Eli observó a todos en silencio. Luego miró a la bebé, Morita. El grupo se quedó en silencio unos segundos. Sid sonrió primero. Diego bajó un poco la mirada. Y aunque seguía herido, algo en él se suavizó. Bob sonrió enormemente. Mientras Eddie comenzaba a llorar junto a Crash y usaría la cola de su hermano para limpiarse la mucosidad. Manny observó a todos alrededor de él y Morita. Y por un momento, la manada volvió a sentirse completa otra vez. En la noche, la manada descansaba cerca de una fogata. El grupo dormía mientras Manny permanecía despierto observando a su hija. Sid estaba sentado mirando las llamas en silencio. Diego se acercó lentamente y se sentó a su lado. Por un momento ninguno habló. Diego, yo no quiero que Manny piense que lo odio. Yo tampoco lo odio. Sigo molesto con él, sí. Pero eso no borra todo lo demás. Ese mamut me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Y tú le salvaste la vida a él. Supongo que Brute tenía razón, todo está cambiando. Pensé que si seguíamos juntos, que nada iba a romperse. Y ahora estoy viendo cómo la manada se separa, y no sé cómo detenerlo. Tal vez crecer es eso. Pues apesta. Eso le sacó una pequeña risa a Diego. Escucha, sobre lo que dije. No voy a irme. Shira quería una vida conmigo, y yo también. Pero eso no significa abandonar a los míos. Y después de todo, creo que entendí algo. Que alejarnos no significa dejar de querernos. Ambos se quedaron viendo el fuego unos segundos más. Y entonces Diego miró hacia Manny. Deberíamos hablar con él mañana. Sí, Manny seguía pensando. Eli levantó lentamente la mirada al notar que seguía despierto. Pero Manny habló. Tal vez si hubiera sido un mejor amigo, ellos no estarían así. Eli iba a responder algo, pero otra voz habló. Escucha, mamutzote. Los buenos amigos no son los que nunca se equivocan. Los buenos amigos son los que intentan arreglar las cosas después de equivocarse. Cometiste un error. Uno grande. Pero sigues preocupado por ellos. Quieres arreglar las cosas. Y eso ya te hace mejor que muchos. Manny observó a Sid y Diego a la distancia. Y por primera vez desde el océano, sintió que quizás la manada aún podía salvarse. A la mañana siguiente, la manada y Bog llegaron a la Tierra Blanca, un enorme horizonte cubierto de hielo y montañas nevadas se extendía frente a ellos. Crash y Eddie corrían emocionados revolcándose en la nieve, divirtiéndose y jugando a lanzarse bolas de nieve. Bog observó el paisaje orgulloso. Bienvenidos al único lugar del mundo donde casi nada intenta comerte. Bueno, mamíferos. Hasta aquí llega Bog. ¿Ya te vas? Así es. Tengo enemigos, aventuras, traumas pendientes, además este lugar ya es demasiado emocional para mí. El mamut asintió lentamente. Gracias, Bog. La comadreja sonrió. Bog caminó unos pasos hacia la nieve, pero antes de irse se detuvo. Sin mirar atrás, dijo. Ah, y una última cosa. Las manadas no se rompen porque la gente se equivoca. Se rompen cuando dejan de regresar unos con otros. Y después de eso, Bog se había ido. Manny respiró hondo. Y dio un paso hacia Diego y Sid. El mamut parecía nervioso. Sé que decir lo siento no arregla nada. Y no les pido que olviden lo que pasó. Pero no quiero seguir caminando sintiendo que los perdí. Ustedes son mi familia. Diego observó a Manny unos segundos y finalmente suspiró. Sigues siendo un idiota, ¿sabes? Pero sonrió apenas. Pero eres nuestro idiota. Sid soltó una risa entre lágrimas. Y entonces el perezoso finalmente caminó hacia Manny. Diego se acercó también. No puedo fingir que ya no duele. Pero sé algo. Si de verdad quisiera dejar de ser parte de esta manada, no seguiría aquí. Y por primera vez desde el océano, los tres volvieron a estar juntos. No como antes. Pero juntos. Eli observó la escena en silencio mientras abrazaba a Morita. Y entendió algo importante. La manada había cambiado. Ya no eran aquellos animales perdidos que se encontraron por accidente años atrás. Ahora eran algo más difícil. Una familia que decidió quedarse incluso después de romperse un poco. Ahora la manada se incorporó con la nueva integrante, Morita.
La pequeña mamut estaba jugando y cayó en el montículo de nieve con la nieve ahí y tuvieron algunos problemas, pues era hielo en donde pisaban, mientras Morita reía con los copos de nieve en su trompa y en medio de esos momentos, Sid y Diego se acercaron a Manny y lo abrazaron, y luego Morita y luego Ellie, Crash y Eddie se lanzaron encima de todos, riendo. Y en medio de la tierra de hielo, la manada, imperfecta y herida, seguía viva. Por un momento, Manfred sintió que la manada podría seguir así de ahora en adelante, aunque no sabía que esto era la calma antes de la tormenta. Cuatro años habían pasado desde la confrontación con los dinosaurios alados, la desintegración de los continentes y su llegada al mundo de hielo y nieve, y el tiempo mostró que la manada había cambiado. Morita había crecido, y ahora era una mamut alegre y entusiasta para más inquietud de Manny, con sueños de conocer más del mundo. Manny continuaba como el líder de la manada, el cual se había jurado a sí mismo ya no perder nuevamente a su familia como hacía 4 años, y había reconstruido su amistad con Sid y Diego. Sid por su parte perdonó a Manny, aunque sigue siendo torpe, ya no se mete en problemas como antes por su imprudencia, incluso ha comenzado para sorpresa de sus amigos a cuidar de sí mismo, tal como le había prometido a Brooke años atrás, haciéndose más amigo de Crash y Eddie en estos 4 años. Los hermanos Zarihuella ya son menos rebeldes, y aunque siguen jugando y haciendo bromas, ya son más conscientes de lo que hacen y ya no son tan impredecibles con sus locuras. Diego por su parte continúa siendo el protector de la manada, aunque al igual que Sid, se ha vuelto más independiente a Manny, y aunque no lo odia, poco a poco ha dejado de estar molesto con él y ha continuado como su amigo honrando a Shira. Ellie continúa siendo la persona que mantiene a la manada, incluso ayuda a Manny y a Morita en su crecimiento. La manada ya no es igual, y aunque parece que las cosas entre los 3 primeros miembros de la manada eran mejores, aún hay cierta distancia que el perezoso y el diente de sable han puesto para con Manny. El grupo camina juntos mientras hablan de cómo el hielo poco a poco parecía que se derretía, incluso que el calor comenzaba a molestarlos, por lo que han decidido buscar un nuevo hogar, ya que incluso el armadillo timador Tony Veloz anda diciendo que además de que todo se derrite, ha visto seres extraños que jamás había visto, afirmando que no eran simples animales, incluso afirmando que grupos como los buitres, que solían molestarlos con el hecho de que el hielo se derrite y que harían un festín celestial con ellos, habían desaparecido por causa de esos seres. Mientras el grupo tiene una agradable conversación, donde piensan a qué otro lugar podrían ir, el suelo de hielo por el que caminaban comienza a derretirse, y observan a su alrededor como no solo ahí, sino también las montañas de hielo se derriten, por lo que tienen que irse de ahí lo más pronto posible, incluso viendo a lo lejos como lo que parecía ser un improvisado barco de hielo también se derretía. Mientras el grupo avanza, poco a poco el hielo comienza a desaparecer, con la manada intentando encontrar algún lugar para quedarse. Brevemente Sid se pone nostálgico, recordando cómo en el pasado, la manada demostraba siempre unirse en estos malos momentos, y aunque las cosas han cambiado, aún mantiene vivo ese recuerdo, jugando con Crash y Eddie, mientras Diego y Manny hablan de a dónde podrían ir, y del hecho de que deberían tener cuidado ya que no conocían esta zona más allá. Llegando a un punto donde el hielo ya no estaba, comienza una terrible inundación que hace que los demás animales prehistóricos corran aterrados, resguardándose en lo más alto de una montaña. Algunos por poco se salvaron y otros lamentablemente no pudieron sobrevivir. Manny alertó a la manada, y estuvo al tanto de él y Morita, mientras Sid, Diego y los hermanos Zarihuella estaban al tanto, corriendo para llegar a la montaña, hasta que, en un momento, Morita siente que es atrapada en medio de la inundación y Manny se interpone por ella y se hunde en el agua. En el agua, Manny encuentra a quienes fueron los que lo atraparon, los reptiles prehistóricos Cretaceous y Maelstrom, engendros del pasado descongelados tras tantos años. Ambos atacarían a Manny en el agua, donde, aunque el mamut no es tan veloz como ellos, se enfrenta valientemente a sus enemigos y donde al igual que en la película final, los mata al hundirlos con unas rocas bajo el agua. Manny sale y el equipo es acorralado por el agua, aunque en ese momento, la inundación comienza a bajar, cuando la parte baja de la montaña poco a poco se parte por el agua acumulada, abriéndose y haciendo que la inundación termine. La manada estaba en tierra y a salvo, con Sid y Diego felices de que Manny siga vivo y esté bien, diciendo que no podrían perder a su mejor amigo, mientras Ellie sonríe. Ahora sí los tres se ven más unidos como en el pasado. Confirmando esa idea que Sid tuvo, cosas como estas los unían aún más.
Esa noche, tras caminar y llegar a un bosque calmado, la manada se quedó a dormir, menos Diego, quien escuchó a lo lejos unos cantos, con cuidado, y al llegar encontró a seres jamás había visto. Animales con un mechón de pelo, cara plana, ojos al frente, sin extremidades animales, aunque vestidos con pieles de humanos. Diego se asustó al ver que en la fogata estaban preparando a un conejo y un jabalí, yéndose de ahí. A la mañana siguiente, el grupo despierta entusiasmado con excepción de Diego, quien sugirió a Manny irse de ahí, hablando de que los extraños animales que vio Tony Veloz aparentemente eran reales. El mamut hace caso y juntos deciden irse en ese momento, sin saber que algo o alguien los estaba viendo. El grupo se aleja del lugar, y en un punto donde piensan que ya nada podría atraparlos descansan, con el grupo dispersándose, con Morita jugando, Manny y Ellie abrazados, Sid y los hermanos Zarigüeya divirtiéndose y Diego haciendo guardia. Hasta que, en un momento, los humanos llegaron con lanzas y las usan contra los mamuts. Manny protege a Ellie y Morita diciéndoles que vayan al acantilado donde estarían a salvo, mientras los otros son interceptados por los humanos. Ni siquiera Diego pudo hacerles frente a sus armas. Aquí, Manny intenta pelear sin éxito con los humanos, que lo ataron, mientras Morita y Ellie se resguardaban en el acantilado, donde salieron hombres sosteniendo unas rocas enormes. Morita abrazaba a Ellie asustada y ella miró a Manny por última vez. Y cuando los hombres recibieron la orden, ocurrió el colapso. La desintegración definitiva de la manada. Las rocas impactaron en Ellie y Morita. Manny gritaba de dolor, mientras los humanos lo picaban con lanzas para evitar que hiciera ruido. En ese momento, Sid, Diego y los hermanos Zarigüeya, impulsados por una ira en contra de los que hirieron a su familia, se lanzaron contra ellos. Diego incluso parecía recuperar sus instintos salvajes cuando atrapó a los humanos, mientras Sid tomaba una lanza, que, ahora que el perezoso ya sabía cuidar de sí mismo, la lanzó contra uno de los humanos. Mientras Crash y Eddie salvaban a Manny, Diego incluso no tuvo problema en herir a uno de ellos, mirando con ira a los humanos que huyeron al ver cómo esos animales ahora los tenían a su merced, dejando a los mamuts. Cuando Crash y Eddie salvaron a Manny, se dirigieron a donde estaban Morita y Ellie. Manny al principio no hizo nada, pero al tomar la trompa de Ellie y ver que ya no se movía, comenzó a llorar, mientras Crash y Eddie intentaban negarse que su hermana había muerto, diciendo cosas como Ellie, ya pasó el peligro, por favor no te hagas la muerta, y cuando lo entendieron comenzaron a llorar, pero no de la manera dramática que tienen, sino un llanto doloroso y silencioso. Sid también estaba llorando mientras consolaba a los hermanos Zarigüeya, y Diego se acercó a Manny soltando lágrimas silenciosas. Ellie y Morita habían muerto. La manada había encontrado un pequeño claro entre los árboles. Ahí, bajo la tierra húmeda y rodeadas de rocas cubiertas de musgo, descansaban Ellie y Morita. Crash y Eddie habían ayudado a mover las rocas para cubrir el lugar. Sid había recogido flores pequeñas del bosque. Diego permaneció quieto todo el tiempo, vigilando alrededor. Y Manny no se había movido. Seguía mirando la tierra como si todavía esperara que algo ocurriera. Sid observaba a su amigo desde atrás. Jamás lo había visto así. Ni cuando perdió a su primera familia. Ni siquiera en el océano. Porque esta vez Manny parecía vacío. Diego caminó lentamente hasta quedar junto al mamut. Manny, no fue tu culpa. Eso hizo que Manny finalmente reaccionara. No. Yo los traje aquí. Prometí que jamás volvería a pasar. Les prometí que nunca iba a perderlos otra vez, y fallé. Sid sintió un nudo en el pecho. Quiso decir algo. Cualquier cosa. Pero no encontró palabras. Porque una parte de él también estaba pensando en cómo todos pensaron que al fin estaban bien. Manny, nosotros también estábamos ahí. No cargues esto solo. Pero yo soy quien debía protegerlos. Silencio otra vez. Y esta vez, Manny dijo casi en un susurro que se fueran, y todos lo siguieron, sin hablar, sin llorar, sin decir a dónde irían o sabiendo el rumbo, solo caminaron en silencio, y los pocos intentos de conversación fueron de Crash, recordando anécdotas con él y Morita, y Eddie mirándolo con un rostro que expresaba que este no era el momento para hablar de eso. Sid observó a ambos. Y entendió algo horrible. Crash y Eddie llevaban toda la vida haciendo bromas para escapar de las cosas malas. Pero esta vez, ni siquiera ellos sabían cómo hacerlo. En la noche el grupo descansaba, con Manny lejos de todos. Diego vigilaba en silencio desde una elevación cercana y Sid observaba a Crash y Eddie. Algo estaba mal. No era solo la tristeza. Era la forma en que hablaban en voz baja, en que se quedaban callados cuando alguien se acercaba y las miradas largas hacia el horizonte. Hasta que los vio levantarse y caminar un poco lejos del campamento y terminó siguiéndolos.
Se van a ir, ¿verdad? Los dos hermanos bajaron la mirada. Ninguno respondió enseguida. Y eso fue respuesta suficiente. Sid sintió que algo dentro de él se hundía. ¿Es por Manny? Crash levantó la cabeza enseguida. No, no es eso. No lo odiamos. Dijo Eddie. Ninguno de nosotros lo culpa. Solo que, todo aquí duele, cada vez que veo nieve recuerdo a Morita jugando. Cada vez que alguien dice algo gracioso espero escuchar a él riéndose atrás de nosotros. Y cuando eso no pasa, se siente peor. Crash soltó una pequeña risa triste. Es raro, toda la vida queríamos alejarnos de él y 5 minutos porque nos trataba como niños, y ahora daríamos cualquier cosa por volver a escucharla gritarnos. Una parte de Sid quería pedirles que no se fueran, pero otra parte entendía perfectamente. Y entonces, por primera vez desde la muerte de Ellie, los tres se abrazaron. No como los animales escandalosos y caóticos que eran antes, sino como tres amigos intentando sostener algo que sabían que ya estaba cambiando para siempre. ¿Ya decidieron a dónde? No realmente. Sid tragó saliva. No quiero despedirme otra vez. Crash cerró los ojos un segundo. Tampoco nosotros, pero recuerda que tú fuiste un hermano para nosotros también. Además, alguien tiene que cuidar a esos dos gruñones cuando nosotros no estemos. Sid soltó una risa rota entre lágrimas. Son imposibles. Exacto, dijo Eddie por primera vez con una pequeña sonrisa. Después de eso ya no quedaron muchas palabras. Crash abrazó a Sid primero, como alguien intentando guardar un último recuerdo, luego Eddie hizo lo mismo. Y Sid terminó abrazando a ambos al mismo tiempo mientras lloraba en silencio. Ninguno quería soltarse. Pero lentamente lo hicieron. Crash se limpió los ojos torpemente. Cuídate mucho, Sid. Eddie bajó un poco la cabeza. Y no olvides que sigues siendo parte de nuestra familia. Los hermanos comenzaron a caminar hacia el bosque. Y Sid se quedó inmóvil mirándolos irse. Igual que aquella vez con Brooke. Solo que esta vez dolía incluso más. Porque sentía que otra parte de la manada desaparecía junto con ellos, hasta no verlos más. En ese momento Diego llegó justo a tiempo para ver a los hermanos desaparecer entre los árboles. Y entendió todo sin necesidad de preguntar. Tal vez ya no pueda volver a ser como antes. Pero mientras sigamos aquí, aún queda algo de la manada. Le dijo, mientras lo llevaba con Manny. Porque ahora, más que nunca, los tres que quedaban se necesitaban mutuamente. Y ahora, los tres amigos que hicieron la manada estarían juntos en este momento tan doloroso. Y en las manadas, la regla es que todos se cuidan. El último segmento de la película mostraría a los tres amigos juntos. Manny ya sabía de antemano que Crash y Eddie se habían ido, aunque dolido y sabiendo las razones, aún sentía ese dolor de pensar que todo fue su culpa. Diego y Sid le dijeron que no y que, aunque parecía que la manada ya estaba hecha pedazos, aún quedaban ellos, con Sid intentando sonar aunque sea optimista en esta terrible situación. Manny sonríe porque sus amigos no intentan arreglar su dolor, están con él y aunque ya no es lo mismo su amistad después del océano, aún son una familia. No se quedan simplemente porque no saben a dónde ir o porque no tienen otra opción, se quedan porque quieren a Manny. El grupo, ahora motivado, continúa caminando sin rumbo, aunque esta vez ya han visto más campamentos humanos cerca, y han sido muy cuidadosos en no ser vistos. En uno de esos ven a un niño, llorando, su madre está en el lago muriendo, notando que fue herida por algún depredador al ver mordidas, y los tres no saben qué hacer, y al ver a la madre desaparecer en el lago, miran al pequeño que no deja de llorar, y Sid lo carga en brazos mientras el bebé lo abraza, con Sid recordando como su abuela lo llamaba Bodoque y nombrando así al niño. Aunque saben qué hacer, dudan. Manny no sabe cómo será ahora que lo tendrán, tiene miedo aún de fallar, tiene miedo de perderlo, no conocen al niño, pero ya perdió a alguien, y esto les da una lección clara. Los tres ya perdieron a su familia, Sid a Brooke, su abuela, Crash y Eddie, Diego a Shira. Y Manny perdió a su primera familia, a él y Morita y casi pierde a sus amigos, pero ahora ven al niño, no como alguien a que cuidar, sino como una oportunidad de evitar que algo como esto pase, por lo que llevan al pequeño a lo alto, donde estaba su rebaño, aunque deciden dejar al bebé para evitar que los humanos los maten. Aunque en ese momento lo notan, varios de su tribu han sido asesinados, menos el padre, quien ha peleado con una manada de dientes de sable, liderada por Soto, quien al mirar al niño acompañado del mamut, el perezoso y un dientes de sable más, ellos se acercan al bebé para disfrutar su venganza.
Aunque los tres se interponen, Sid cuida al niño, incluso consigue deshacerse del más torpe de los dientes de sable con facilidad, mientras Manny y Diego se juntan para enfrentarlos, con Manny agradeciéndole por cubrirlo y por quedarse, con el dientes de sable diciéndole que jamás podría dejarlos. Soto intenta convencer a Diego de darles al niño pero se niega, diciéndole que detesta a los animales que matan por placer. Ahora debían pelear. La pelea sería muy cruda, con los dientes de sable atacando a Diego y Manny, y con el mamut y el tigre venciéndolos, aunque saliendo heridos por las mordidas de Soto, mientras los humanos cazadores los ayudaban. Incluso Sid protege al bodoque y ayuda a sus amigos, impidiendo que los otros dientes de sable heridos los ataquen, provocando a los rinocerontes Carl y Frank para atraerlos contra Soto y su manada, con los rinocerontes enfrentando a los dientes de sable, y ahuyentándolos, cuando estos intentan atacar a Sid diciendo que es su presa y ellos quieren matarlo por provocarlos. Mientras se enfrentan, el perezoso ingeniosamente se va junto al bodoque. La acción ahora sitúa con Soto, quien muerde a Manny hiriéndolo, y Diego mataría al líder de los dientes de sable al atacarlo, aunque saliendo herido también de gravedad. El perezoso había llegado con el niño en ese momento para contemplar la escena devastado, al ver a sus dos mejores amigos ahora heridos de muerte. Todo estaba en silencio. El viento movía lentamente la hierba congelada mientras los cuerpos de los dientes de sable quedaban esparcidos alrededor del claro. Pero Sid no podía mirar nada de eso. Porque frente a él, Manny y Diego apenas seguían respirando. El perezoso sostenía al bodoque contra su pecho mientras avanzaba torpemente hacia ellos. El niño lloraba desconsolado. Sid también. No, repetía Sid con la voz rota. No, por favor. Manny intentó levantar un poco la cabeza, pero apenas pudo moverse. La herida de Soto era demasiado profunda. Diego estaba tendido a unos pasos de él, respirando con dificultad. Incluso así, todavía intentaba mantenerse alerta, como si siguiera protegiéndolos. Sí cayó de rodillas junto a ellos. No se vayan. Manny. Diego. Por favor quédense, susurró llorando. Ya no queda nadie. Diego soltó una pequeña risa cansada. Claro que queda alguien, quedas tú. Sid negó rápidamente. No, yo no puedo, Manny era el líder, tú eras el fuerte, yo soy solo yo. Manny cerró los ojos un segundo, respirando con dolor, pero sonrió. Sid, la manada existió, porque tú estuviste en ella. Eso destruyó completamente a Sid. Porque durante toda su vida se sintió el estorbo. El tope. El problema. Pero jamás para ellos. Diego respiró lentamente y miró al perezoso. Nos mantuviste juntos más veces de las que crees. Sid intentó responder algo, pero no pudo hablar. El pequeño bodoque se aferró más fuerte a él, llorando también. Manny miró entonces al niño humano. Diego sonrió apenas también. Y eso hizo que los tres amigos se vieran una última vez. Como antes, como siempre. Manny habló otra vez, mucho más débil. Escucha, Sid, las cosas cambian, la gente se va, las manadas también, pero mientras recuerdes a alguien, jamás desaparece del todo. Diego respiró con dificultad. Y deja de pensar que no puedes cuidarte solo, porque llevas años demostrándolo. Sid apretó los dientes intentando no derrumbarse. Yo no quería perderlos. Manny levantó apenas la trompa y la apoyó sobre él. Lo sabemos. Diego miró al horizonte nevado. Y por primera vez en muchísimo tiempo, parecía en paz. Oye Sid, gracias, por quedarte con nosotros todo este tiempo. Sid ya no pudo responder. Solo lloró abrazándolos. El bodoque también se acercó a Manny lentamente, tocando su pelaje con miedo. El mamut lo observó con ternura. Y entonces, lentamente, dejó de respirar. Sid sintió como el mundo se detenía. Manny. No hubo respuesta. Diego cerró los ojos al verlo. Y aunque el dolor era inmenso, sonrió apenas. Como si supiera que su amigo finalmente descansaba. El tigre volvió a mirar a Sid una última vez. La manada, vive en ti ahora. Y entonces Diego también murió. Sid abrazó a ambos mientras lloraba desconsoladamente bajo la nieve. El bodoque se abrazó a él también. Y durante varios minutos, ninguno se movió. Hasta que unos pasos comenzaron a escucharse detrás. Los humanos. Sid levantó lentamente la mirada. El padre del niño estaba ahí. Herido y agotado, pero vivo. Vio primero al pequeño, luego a Sid, luego a Manny y Diego y entendió todo. Los otros humanos llegaron detrás de él observando los cuerpos de Soto y su manada. Nadie habló. El perezoso observó al niño un momento, y luego lo abrazó por última vez. Supongo que, aquí es donde debes estar, bodoque. El niño, miró con tristeza al perezoso, se aferró a Sid.
Eso casi rompe al perezoso otra vez. Pero aún así, lentamente, lo entregó a su padre. El hombre tomó al pequeño con cuidado. Y antes de irse, inclinó la cabeza frente a Sid. No como un animal, sino con respeto. El niño estiró su pequeña mano hacia Sid mientras se alejaban. Y Sid levantó lentamente la suya para despedirse. Después, los humanos hicieron algo inesperado. Cavaron bajo la nieve. No para esconder los cuerpos, sino para honrarlos. Colocaron rocas alrededor de Manny y Diego, flores pequeñas, huesos tallados y antorchas honrándolos como lo que fueron. Como los protectores de su hijo. Como una familia. Sid observó todo en silencio. Y entonces el padre del niño se acercó lentamente a él. En sus manos había algo viejo. Un pequeño collar. El hombre lo colocó suavemente en las manos de Sid. Sid apretó el collar contra su pecho mientras las lágrimas volvían a caer. Pero esta vez, no estaba completamente solo. Porque, aunque la manada había cambiado, aunque muchos se habían ido, el amor que dejaron seguía ahí. Viviendo en él. Después de esto, Sid se fue, aunque no sabía a dónde ir, a veces todavía volteaba por instinto esperando escuchar la voz gruñona de Manny, algún comentario sarcástico de Diego cuando decía algo tonto, o las risas absurdas de Crash y Eddie. Pero nunca había nada. Solo recuerdos. Sid avanzó hasta una colina, y entonces se detuvo. A lo lejos había cientos de animales caminando juntos. Una migración de familias enteras avanzando hacia tierras más cálidas mientras el clima seguía cambiando, así como los humanos se expandían. Sid observó aquello en silencio. Todos parecían tener un lugar. Todos iban con alguien. Y él, no. El perezoso bajó lentamente la mirada y siguió caminando cerca del grupo migratorio sin realmente unirse. Hasta que algo golpeó accidentalmente su pierna. ¡Ay! Sid parpadeó confundido. Abajo había un pequeño tapir enterrado de cabeza en el barro. Estoy bien. Mi dignidad no, pero yo sí. Sid ayudó al pequeño animal a levantarse. El tapir sacudió el barro de su cara. Gracias. Casi muero asesinado por el suelo. Otra vez. Sid no pudo evitar soltar una pequeña risa. El tapir lo observó sorprendido. Oh. ¿Sabes reír? Pensé que eras un amargado. Lo soy, a veces. Perfecto. Entonces somos amigos. Yo soy Chuck. Antes de que Sid pudiera responder, algo pequeño atravesó rápidamente la hierba y chocó contra Chuck. Un erizo. Dije que me esperaras. Y yo dije que mis piernas son más largas emocionalmente. El erizo suspiró agotado antes de mirar a Sid. Hola. Gordon. Perdón por él. No te disculpes por mi esencia. Sid volvió a reír un poco más fuerte esta vez. Y algo dentro de él se sintió extraño. Porque era la primera vez desde Manny y Diego, que reía de verdad. Los tres comenzaron a caminar juntos. Chuck hablaba demasiado. Gordon parecía acostumbrado a ello. Y Sid, escuchaba. Al principio apenas respondía. Pero poco a poco empezó a hablar también. De viajes. De volcanes. De glaciares. De dinosaurios. Aunque evitaba mencionar demasiado a la manada. Porque aún dolía. La migración avanzaba lentamente entre montañas y llanuras. Y entonces, Sid se congeló. A lo lejos escuchó una voz conocida, eso no era comida. Era una roca. Otra voz respondió. ¿Cómo iba a saberlo? Sid abrió lentamente los ojos. Entre la multitud aparecieron dos figuras conocidas discutiendo mientras caminaban. Crash y Eddie. Sid sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Los hermanos también lo vieron. Y por un segundo, ninguno supo qué hacer. Hasta que Crash gritó. Sid. Los dos zarigüeyas corrieron hacia él atropellando animales en el camino. Y Sid también. Los tres chocaron en un abrazo enorme y torpe que terminó tirándolos al suelo. Crash estaba llorando antes incluso de hablar. Pensamos que habías muerto. Te ves terrible. Gritó Eddie entre lágrimas. Ustedes. Y entonces comenzaron a reír mientras lloraban al mismo tiempo. Pero entonces Sid notó algo más detrás de ellos. Una anciana perezosa malhumorada se acercaba lentamente. Su abuela. Sid se quedó inmóvil. La anciana lo observó unos segundos. Y después sonrió con ternura. Mírate, sigues igual de feo. Sid soltó una carcajada rota mientras corría a abrazarla. Y esta vez lloró como un niño pequeño. Porque durante tanto tiempo creyó haberla perdido para siempre. La abuela le acarició lentamente la cabeza. Ay, hijo, cuánto sufriste tú solito. Crash y Eddie bajaron la mirada con tristeza. Porque ahora entendían mucho mejor todo lo que Sid había cargado durante años.
Y entonces otra figura apareció entre la multitud. Diego habría sonreído al verla. Shira. La tigresa observó a Sid, y de inmediato notó el collar. Y la ausencia. No preguntó enseguida. Porque ya lo entendía. Sid bajó lentamente la mirada y Shira se acercó para abrazarlo en silencio. Lo siento mucho, susurró ella. Sid cerró los ojos. Ellos se quedaron hasta el final. Shira sonrió apenas entre lágrimas. Claro que sí. Y entonces, detrás de ella, apareció otra figura más. Brooke. Sid la miró completamente sorprendido. La perezosa sonrió nerviosamente. Hola, Sid. El perezoso se quedó quieto unos segundos. Y luego soltó una pequeña risa incrédula. ¿Estoy alucinando o están aquí? Estamos aquí, tontito, y somos reales. Te extrañé mucho. Brooke soltó una risa entre lágrimas también. Y esta vez fue ella quien caminó hacia él primero. Cuando lo abrazó, Sid les presentó a Chuck y Gordon. Les contaron la historia y el grupo hizo un altar en memoria de Manny, Diego, Ellie y Morita, incluso tenían ahí el cráneo de una ardilla de dientes de sable a la que Sid, por alguna razón, se le hacía familiar. Y en medio de este improvisado altar, Sid supo algo. La manada original había terminado. Eso jamás iba a cambiar. Manny y Diego ya no volverían. Ellie y Morita tampoco. Pero eso no significaba que todo había desaparecido. Porque incluso después de tanto dolor, aún había gente regresando hacia él y mientras la migración avanzaba hacia el horizonte, Sid caminó junto a ellos. Ya no como el perezoso perdido que necesitaba que otros lo cuidaran. Sino como alguien que había sobrevivido y que ahora llevaría consigo la memoria de todos los que amó. Mientras lejos de ahí, el bodoque en compañía de su tribu llegaron a una roca de pinturas rupestres, donde el pequeño dibujó 3 imágenes. Un mamut, un tigre dientes de sable y un perezoso. Como señal de que, tal vez ellos morirían, pero jamás serán olvidados. Y así, termina la historia que Blue Sky jamás nos mostró. Una película perdida entre el hielo, el tiempo y los recuerdos. Una historia que no trataba sobre salvar el mundo. Ni sobre detener un meteoro. Ni sobre dinosaurios, piratas o continentes separándose. Sino sobre algo mucho más humano. Aprender a seguir viviendo, cuando las personas que amas ya no están. Porque al final, la era de hielo nunca fue realmente sobre animales prehistóricos. Fue sobre una familia rota que decidió permanecer junta. Un mamut que tenía miedo de volver a amar. Un tigre que fingía no necesitar a nadie. Y un perezoso que solo quería que alguien no lo abandonara otra vez. Y quizá por eso esta supuesta última película dolía tanto. Porque entendía algo que muchas sagas infantiles olvidan con el tiempo, que crecer también significa perder cosas. Los lugares cambian. Las familias cambian. Los amigos se separan. Y un día, sin darte cuenta, la aventura termina. Pero esta historia no veía eso como algo cruel. Lo veía como parte de la vida. Crash y Eddie no se fueron porque dejaran de amar a la manada. Diego y Sid no dejaron de querer a Manny después del océano. Y Manny jamás dejó de amar a su familia. Simplemente, el dolor cambió la forma en que se relacionaban. Y aún así siguieron regresando unos con otros. Como dijo Bob, las manadas no se rompen cuando la gente cambia. Se rompen cuando dejan de regresar unos con otros, y tal vez esa era la verdadera razón por la que esta película nunca habría podido existir. Porque ya no era solo una comedia infantil. Era una despedida. La despedida de la manada original. Y quizá, también la despedida de Blue Sky. Porque cuando el estudio cerró en 2021, muchos artistas dijeron algo parecido, que no sentían que estaban perdiendo solo una compañía. Sentían que estaban perdiendo una parte de su infancia. Y eso vuelve todavía más fuerte la última escena. Bodoque, dibujando en piedra a un mamut, un dientes de sable y un perezoso. No como héroes legendarios. Sino como amigos. Como una familia que existió alguna vez. Porque, aunque el hielo se derrita, aunque el tiempo avance, aunque las manadas cambien, nadie desaparece realmente mientras alguien siga recordándolos. Y quizá por eso esta película se siente tan distinta a las otras. No da miedo por monstruos. Da miedo porque habla de algo real. El miedo de que un día todo cambie. De que las personas que amas se vayan. De quedarte solo. Pero también deja algo hermoso, que incluso después de perderlo todo, siempre existe la posibilidad de volver a encontrar a alguien. Tal vez no para reemplazar el pasado. Pero sí para seguir caminando. Y mientras la migración avanzaba hacia el horizonte, sí caminó junto a ellos. Ya no como el perezoso torpe que necesitaba ser salvado.
sino como el último guardián de la manada. La nieve seguía cayendo lentamente. Y muy lejos de ahí, 3 figuras seguían viviendo en una pared de piedra. Y en nosotros, desde hace 24 años, y los que vendrán.